Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis Payán y el día de hoy continúo con esta serie de videos relacionados con el derecho agrario. El tema que vamos a ver el día de hoy es muy importante porque hablaremos de la función de uno de los órganos supremos, o más bien el órgano supremo del régimen ejidal, que en este caso es la Asamblea General o la Asamblea Ejidal. En este caso vamos a ver a detalle cuáles son los requisitos para convocar a una asamblea ejidal, quién puede convocar a esta asamblea ejidal, qué temas se pueden tratar dentro de la asamblea ejidal y finalmente cómo debe formalizarse el acta que derive de la asamblea ejidal. Este tema nos llevará también a analizar cuáles son las causas por las cuales se puede invalidar, anular una asamblea de este tipo o las decisiones que se tomen dentro de una asamblea de este tipo. Pues bien, iniciemos este video aclarando, en primer lugar, que la asamblea es uno de los órganos de dirección y representación, tanto de un ejido como de una comunidad. En estos siguientes videos estaremos tratando el funcionamiento tanto de la asamblea como del comisariado y el consejo de vigilancia. Entonces, en este video estaremos centrándonos en lo que muchos llaman la asamblea ejidal, la asamblea comunal, la asamblea de ejidatarios o la asamblea de comuneros. También se le puede llamar asamblea general sin ningún problema y esto no, la mención de cualquiera de estas acepciones no afectará bajo ningún concepto la validez del acta. Entonces, ¿cuál es la finalidad y quiénes intervienen en esta asamblea? Bueno, intervienen todos los integrantes del ejido, convocados para tratar asuntos de interés general, para los cuales van a realizar una votación, en los cuales se aprobarán o se rechazarán estos asuntos en específico. Y sobre todo, aquí tenemos que considerar hay asuntos de competencia exclusiva de la Asamblea General que ya están determinados por la misma ley agraria y estos los podremos ver en los artículos, en el artículo 23, en las fracciones primera a la 15, que posteriormente las vamos a dividir en asuntos que son de competencia de administración y organización del ejido, como son de la fracción primera a la sexta y la 15, o asuntos que son relativos a los actos de dominio del ejido que tratan de las tierras del mismo ejido, que estarán comprendidas de la fracción séptima a la 14. Para estos efectos, espero podérselos mostrar en la pantalla. Si hubiera algún problema técnico, les comparto el link de la ley agraria para que busquen el artículo 23 y sus 15 fracciones, que no creo que vaya a haber algún problema. Y en el caso de que ustedes tengan la ley agraria, bueno, busquen todo el contenido de todas estas fracciones. Para efectos de este video las vamos a dividir en dos grupos, los de administración y los de dominio. ¿Y cada cuánto tiempo se deben de convocar estas asambleas? Bueno, las asambleas ejidales deben de convocarse con una frecuencia que no sea mayor a los 6 meses o si por disposición del reglamento del ejido o por deseo de los mismos ejidatarios, el comisariado o el consejo de vigilancia, se pudieran hacer con mayor frecuencia, es absolutamente posible. Anteriormente, la ley agraria disponía que las asambleas deberían de realizarse en un término que no fuera mayor a un mes. Sin embargo, pues ya con el tiempo esto ha cambiado y se ha puesto mayor flexibilidad a la convocatoria de estas asambleas. También en la anterior ley agraria se establecía que las asambleas podían ser extraordinarias u ordinarias. Sin embargo, dado el carácter general
de las mismas, pues ya se les dejó de dividir en ordinarias y extraordinarias. ¿Quiénes pueden convocar a una asamblea? En este caso estaremos hablando de que los órganos de dirección y representación que pueden convocar de manera directa son el comisariado y el Consejo de Vigilancia. En el caso de que los ejidatarios deseen convocar a una asamblea, podrán hacerlo a petición de ellos, de 20 de ellos, al Consejo de Vigilancia o al comisariado para que se convoque a una asamblea. El 20% de los ejidatarios, del total de los ejidatarios del ejido, podrá convocar asamblea por sí mismo a través de la Procuraduría Agraria, si así lo desean. En el caso de que la petición al comisariado y al Consejo de Vigilancia por parte de 20 ejidatarios no sea respondida en un término de 5 días, estos ejidatarios podrán acudir a la Procuraduría Agraria con la finalidad de solicitar que se emita la convocatoria correspondiente. En este sentido, cualquier otro órgano o cualquier otra persona que convoque a una asamblea sin contar con la convocatoria del Consejo de Vigilancia, del Comisariado o de la Procuraduría Agraria en su caso, no podrá realizar esta convocatoria bajo ningún concepto. Y esa convocatoria deberá ser considerada como nula. Pasando al lugar en el que deberá desarrollarse la asamblea, en la misma convocatoria debe establecerse el lugar en que ésta se efectuará. La ley agraria no dispone un lugar en específico u obligatorio en el cual deba desarrollarse, únicamente señala que las asambleas podrán llevarse a cabo en el núcleo de población, ejidal o comunal, o bien en el lugar de costumbre. Y este concepto de lugar de costumbre a veces genera muchos inconvenientes al momento de determinarlo en las convocatorias, ¿no? Pero, evidentemente, este podría ser el salón de actos o cualquier otro lugar que incluso pudiera ser fuera del ejido, pero que esté establecido ya por el reglamento o por la misma costumbre de los ejidatarios. A esto se refiere con que las asambleas se pueden realizar en el lugar de costumbre y este tiene que estar al menos bien identificado por la mayoría de los ejidatarios. Lo que se recomienda aquí es que en la convocatoria se den las mayores características o descripciones de la ubicación del lugar para poder evitar que exista una impugnación de dicha acta. Bien, como ya les había comentado, en el caso de las convocatorias tendremos dos tipos de convocatorias de acuerdo a los asuntos a tratar. Primero nos centraremos en los asuntos que se refieren a las fracciones primera a sexta y 15 del artículo 23 de la Ley Agraria. Las convocatorias relacionadas con estos asuntos deberán emitirse en un término no menor a 8 días y no mayor a 15 días. La cédula que contenga esta convocatoria deberá establecer claramente quién la emite, el lugar, fecha y hora en que se celebrará, y esta convocatoria deberá ser fijada en los lugares más visibles del ejido, en todos los lugares que se puedan. El comisariado deberá encargarse de mantener estas cédulas en dichos lugares. El otro punto que nosotros deberíamos de revisar aquí es cuál es el quórum de este tipo de asambleas. Bueno, aquí, para este tipo de asuntos, el quórum será de la mitad más uno.
caso de que no se reúna este quórum en la primera convocatoria, inmediatamente se emitirá la segunda convocatoria en los mismos términos, en el mismo tiempo, que no sea mayor a 15 días ni menor a 8 días para la segunda convocatoria. En esta segunda convocatoria, cualquier cantidad de miembros del ejido que participen, sin importar el número de ellos, las decisiones que se tomen y la votación será válida para ausentes y disidentes, así lo determina la ley agraria. La votación, para que la votación sea válida en este tipo de asambleas, únicamente se requerirá de la mayoría simple, ya sea en primera o en segunda convocatoria. Y para el caso de la representación a una asamblea, aquí hay que explicarlo bien. Cuando se tratan de los asuntos contenidos en las fracciones primera a sexta y quinceava, un ejidatario puede enviar a un representante con una carta poder simple firmada por 2 testigos y obviamente agregándole su credencial de elector a representarlo en una asamblea, y este podrá votar en su representación únicamente por un ejidatario. ¿Okay? Una persona no puede llevar la representación de varios ejidatarios. Ahora pasemos a revisar los asuntos contenidos en las fracciones séptima a 14 del artículo 23 de la Ley Agraria, que estos llevarán un trato distinto. En primer lugar, la convocatoria deberá expedirse en un término no menor a 8 días ni mayor a 30 días. La cédula deberá contener igualmente fecha, hora y lugar en que se celebrará la asamblea, quién la convoca y los puntos a tratar dentro de la misma. Aquí otra de las diferencias que estaremos viendo es que el quórum deberá ser de las 3/4 partes del total de los ejidatarios, en primera convocatoria, por supuesto. Si en caso de que en la primera convocatoria no se reúna esta cantidad de ejidatarios, se podrá hacer una segunda convocatoria, pero de manera inmediata. Y para estos efectos, en segunda convocatoria deberán estar presentes, para que exista quórum, la mitad más 1 de los ejidatarios. En cuanto a la votación, en la votación también tendremos cambios. Aquí se requiere para la aprobación de estos asuntos la anuencia de las 3/4 partes de los ejidatarios presentes. Las decisiones tomadas dentro de este tipo de asambleas serán válidas para ausentes y disidentes. En cuanto a la representación de los ejidatarios en estas asambleas, aquí no puede haber representantes. Un ejidatario no puede designar un representante para este tipo de asambleas de ninguna forma. En caso de que existan este tipo de acciones, el voto emitido por quien se ostente como representante será nulo. Ahora, otra de las diferencias de estas asambleas es que aquí sí se requerirá la presencia de funcionarios. En este caso, de un funcionario de la Procuraduría Agraria y de un notario público. El primero, el funcionario de la Procuraduría Agraria, dará fe de que la convocatoria ha sido emitida con las formalidades requeridas por la ley, mientras que el fedatario público dará fe de los actos y decisiones que se tomaron dentro de la asamblea. Hay que ser muy puntual que en estos casos muchas de las actas llegan a anularse porque únicamente se cuenta con la presencia del funcionario de la Procuraduría Agraria y no con la presencia del fedatario público, lo cual contrae obviamente la nulidad de este tipo de actas y de las decisiones que fueron acordadas dentro de la misma. Incluso para este tipo de decisiones, en algunas ocasiones no asiste ninguno de los dos funcionarios, y esto evidentemente acarreará la nulidad del acta.
Ahora bien, ya para finalizar, vamos a hablar de lo que es la elaboración y la firma del acta de asamblea, que aquí es donde se presentan los mayores problemas en cuanto a la nulidad o la validez de este tipo de actas y las decisiones que se toman dentro de la asamblea. El acta de asamblea deberá contener obviamente todos los acontecimientos que ocurran dentro del, del desarrollo de la asamblea, y de esto deberá dar fe el fedatario público, el notario público, quien al finalizar la asamblea deberá firmar el acta y también lo deberá hacer el encargado de la Procuraduría Agraria que se encuentre presente. Si alguno de los ejidatarios está inconforme con las decisiones que se tomaron dentro del acta de asamblea, podrá firmar bajo protesta. El hecho es que debe de indicarlo después de su firma, diciendo estoy firmando bajo protesta la presente acta. Pero el hecho de que no lo haga tampoco implica que pierda su derecho a presentar algún recurso o demanda en contra de la asamblea celebrada. Otra de las particularidades en que nos encontramos cuando se realizan este tipo de asambleas es que el fedatario público en muchas ocasiones no entrega el acta en el momento de la misma asamblea, sino que el acta de asamblea se firma días después de que fue celebrada. Esto puede perjudicar, sobre todo en la cuestión de la asignación de tierras, para que los ejidatarios ejerzan el derecho que les concede el artículo 61 de la Ley Agraria de impugnar en el término de 90 días decisiones que se tomaron en ella y que afectan a sus derechos. Aunque la Ley Agraria no determina expresamente que el acta deba de firmarse al finalizar la asamblea, lo cierto es que el hecho de que ésta sea firmada tiempo después de su celebración implica una posible alteración en cuanto al contenido de la misma o a los documentos que corresponden a esta asamblea. Entonces, pues lo correcto sería firmarla y tenerla por realizada y notificada al finalizar la misma asamblea. Otra cosa muy importante en esto, para determinar el quórum, debe de tomarse una lista y debe de asentarse que la lista de asistencia corresponde al número de ejidatarios que se requieren para cada tipo de asamblea. Ya lo dijimos, la mitad más uno en primera convocatoria para los asuntos que se refieren a las fracciones primera, sexta, a sexta y quinceava del artículo 23 y 3/4 partes de los ejidatarios en lo que se refiere a la primera convocatoria en las fracciones séptima a catorceava. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Espero tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, con gusto te la respondo. Suscríbete a mi canal, dale like, comenta y comparte si crees que esta información sea de utilidad para otras personas. Yo soy Luis Payán, me despido. Hasta luego.